Porque había una polémica los últimos días a propósito de algunas declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que insiste en una posible colusión sobre el precio de las papas y señala que va a enviar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que inicie una investigación. Y le preguntan al ministro Marcel y dice que si hay cualquier anomalía en el funcionamiento del mercado o cualquier abuso, hay instancias de investigación que puedan analizarlo más en profundidad. Pero a su vez, bueno, el ministro de Agricultura no solamente insiste en esta idea, sino que dice, bueno, ahora en medio de la crisis por las intensas lluvias, que aparezca subiendo el precio de las papas entre un 30% y un 50% su valor, es algo irregular. ¿Qué te parece estas declaraciones? ¿Qué te parece el fenómeno que se está viviendo a propósito del precio de las papas ahora en este caso, pero que siempre vuelve esta discusión respecto al aumento de precios de algunos bienes después de las catástrofes? Lo vimos con el terremoto y lo hemos visto en un par de cosas más. Claro, la verdad es que, o sea, me parece bien presentar antecedentes, ¿cierto? Es legítimo que uno pueda tener alguna duda respecto de lo que está sucediendo y para eso está la Fiscalía Nacional Económica para hacer la investigación. Ahora, pero también importa de cómo se dicen las cosas, porque yo no asumiría como ex ante de que efectivamente hay una colusión. Me parece legítimo querer estudiarlo, pero también podría no simplemente ser una respuesta del mercado, o sea, podría simplemente deberse a que hay una contracción importante en la oferta y eso hace que los precios suban. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pero es que el frente de mal tiempo terminó ayer y el precio está subiendo hoy. ¿Sí? Y claro, eso es una observación del fenómeno, pero hay que ver qué sería lo que estaría explicando ese fenómeno y en general tiene que ver siempre con la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Que efectivamente la producción va a contraerse de manera importante, entre un 20 y un 30%, dependiendo de las zonas. Y estas expectativas de una menor producción impactan en la formación de los precios. Entonces, perfectamente podría ser el hecho de que el mercado esté comportándose y esté, digamos, incorporando esa información en el precio hoy, sobre lo que se va a ver que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses. Un ejemplo bastante similar a este es lo que ocurrió con el precio del petróleo, cuando estalla la guerra entre Ucrania y Rusia, que en el momento que se lanza el primer misil, a los minutos empieza a subir el precio del petróleo y no había ningún cambio, digamos, en la producción misma. ¿Y por qué se generan esos cambios? Por las expectativas que se generan respecto de la escasez relativa que va a tener el bien. Y por lo tanto eso impacta en el precio. Se genera, digamos, un fenómeno que se conoce como overshooting, que es que básicamente el precio sube más de lo que debiese, producto de la preocupación del suministro, y después tiende a retroceder un poco y se tiende a estabilizar. Yo creo que en este caso podría perfectamente ser algo de ese tipo. Pero aquí también es importante no solamente, digamos, colocar en el banquillo de los acusados de forma inmediata a los productores de papa, que hay múltiples productores, no es una cuestión hiperconcentrada, sino que también pensar en qué es lo que se puede hacer, porque cuál es la infraestructura de resiliencia y cuáles son los tiempos de respuesta. Porque aquí todo el mundo dice, no, es que somos nuevos en el gobierno, que estamos aprendiendo, y es como, para llegar a gobernar ya se debe saber todo, o sea... uno no llega al gobierno para aprender, uno llega al gobierno para hacer lo que ya sabe que se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la infraestructura de resiliencia? ¿Por qué pasa de que tenemos nuevamente este fenómeno de lluvias y los efectos son iguales o más desastrosos que en el anterior? O sea, Saltos de Laja se volvió a inundar, hubo otras localidades que se inundaron. ¿Y dónde está la infraestructura de resiliencia, los tiempos de respuesta? Algunas personas reclamaban de que efectivamente los bonos todavía no los reciben de la inundación anterior. Y también si es que hay algunos actores dentro del mercado que son,
digamos, muy importantes y que concentran una parte importante de la producción, cuáles son las medidas que se están incorporando justamente para poder tener un mercado más competitivo. Pero a mí me parece que esto podría perfectamente responder a una formación de expectativa de los precios que probablemente en los próximos días se va a ir corrigiendo, porque el mercado siempre corrige, y vamos a observar un precio distinto. Además, también tenemos que considerar que se viene el 18, donde también hay un incremento en la demanda de ciertos tipos de hortalizas y de carnes, y eso también afecta, digamos, el precio en el mercado, una cuestión que todos lo sabemos y que lo hemos vivido otras veces.